Muy buenos días, un día más aquí, donde en este programa maravilloso Magazine que tenemos todos los días, de lunes a viernes, que se llama A Mi Manera. Bueno, muchísimas gracias por la actividad que estamos teniendo, porque en YouTube estamos en @enmovimientomr.com y estoy muy contenta porque al cambio de multicanal aquí, estoy yo, madre mía, pero veo que sigo con mis seguidores maravillosos. Bueno, hoy tengo una entrevista para mí todas son especiales, todas las entrevistas para mí tienen una pedazo de historia, pero hoy es algo especial porque voy a entrevistar a Manuel Prado, él es un camarógrafo maravilloso. Samuel. Ay, Me dice Manuel. dicho Manuel, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo soy disléxica de nombres. Samuel, que como diga que te llaman Manuel, te dejo Manuel forever and never. No, es verdad, y lo saben mis espectadores y mis oyentes, yo le pongo nombres, ¿sabes? A la persona, lo que se le ocurre. Pero bueno, Samuel es más bonito, ¿eh? Así que nada. Bueno, Samuel, ¿dónde nació Samuel? Samuel nació en Caracas. Bueno, venezolano, me encanta. Venezolanísimo. Nunca le vale. Ay. Me encanta. Sí, háblame con ese algo verbal que me encanta. Bueno, y naciste allí, pero ¿en qué ciudad? Caracas. Soy de Caracas. O sea, muy bien. Es interesante esta ciudad porque es una ciudad que está en la montaña, ¿No? pero media hora del mar. Qué bonito. Entonces, somos de montaña, pero somos pequeños. Claro, que teniendo la playita y encima el Caribe. Fíjate lo que puedes disfrutar con esa arena, esa agua maravillosa. Una maravilla. Bueno, ¿cómo fue tu infancia? Buenísima. Fue buenísima. Pero además viví en un país Claro, en aquella época no era lo que hay ahora, ¿no? No, en aquella época era muy distinto. Esa es la Venezuela que uno recuerda y la que uno trae. Esto es como era Venezuela en ese momento. Era un país de oportunidades, un país de influencias de todos lados, de influencia europea. Tenemos una migración europea grandísima Claro. en Venezuela. Tenemos mucha influencia europea de la cercanía de Estados Unidos. También tenemos toda esa influencia de Estados Unidos y obviamente el Caribe y Latinoamérica en general. Porque una de las cosas particulares que tiene Venezuela es su ubicación geográfica. Sí, está muy bien ubicada, es verdad, ¿eh? Estamos en el centro, en la puerta de Sudamérica. Y como decía, estamos en el norte del sur. Claro, es verdad. Entonces, pero es un país que está estratégicamente súper bien posicionado para ir a donde quieras. Claro. Y además que en esa época era una época de mucho auge y de mucho dinero en Venezuela, ¿no? Entonces, la pasé muy bien. Pude hacer lo que quise. Era muy segura Venezuela también en ese momento. Entonces, las libertades de estar jugando en la calle con tus compañeros, del barrio, de la urbanización. Entonces, era totalmente libre. Además que, bueno, yo siempre he sido hiperkinético, entonces no parabas. No paraba nunca. Ay. Oye, ¿y tienes más hermanos? Tengo 2 hermanas mayores, mira. extraordinarias. Uy, entonces te habrán mimado, ¿no? Sí, el niño pequeño de la casa. Yo soy el bebé. ¿No? Madre mía. Bueno, yo tuve el placer de conocer a tu madre, desde aquí le mando un beso muy grande, una señora maravillosa, súper cariñosa. Y bueno, y ella sigue en Venezuela, ¿no? Sí, ella sigue en Venezuela y tiene a su bebé de 1,80 m aquí en España. Ah, eres entonces, tú. Vine a verte, ¿no? Pero bueno, ella vino, pero obviamente no fue a visitarme a mí, sino a visitar a mi hija. A tu hija. A su nieta, pues. Claro, qué maravilla. Su primera comunión. Entonces, oye, lo único, vámonos, ¿verdad? Lo de la comunión de la niña, qué bonito. Sí. Oye, una cosa, ¿y extrañas Venezuela? Muchísimo. Sí, ¿no? Sí, pero me pasa. ¿Porque cuánto tiempo llevas aquí? Perdóname. 6 años. 6 años sin ir a Venezuela. Pero me pasa una cosa muy particular, que es que extraño no la Venezuela que me fui. La anterior. Sino una Venezuela mucho anterior, de por lo menos 10 años antes. Esa es la Venezuela que yo extraño, no la que me fui, que por algo me fui. Claro, pero algo te fuiste. Entonces es como, yo siempre lo pongo como cuando se muere un familiar querido,
por una enfermedad degenerativa del cerebro o algo así, que Ujú. se muere la persona y te duele, claro, pero esa persona ya no existía hace mucho tiempo, Claro. ¿sabes? Entonces, tú recuerdas a la persona que fue, y así es Venezuela. Venezuela era una persona hermosa, coqueta, Ujú. simpática, y ya dejó de ser eso por un tiempo, pues. Por todo. Entonces vamos a esperar que eso vuelva. Pero ¿tú crees que se va a volver? Porque En está algún cogiendo el momento, mismo camino que Cuba, en algún que son primos momento, hermanos, ¿no? Los bueno, líderes, yo como aquel que dice. tengo una hipótesis ¿Cuál? de que, bueno, no es mía, Ajá, es una realidad. Tú sabes que Cuba trató muchas veces, bueno, 2 veces de invadir a Venezuela con las armas, sí. ¿no? Y no pudo. Entonces planificó y planificó esto que está pasando ahorita. Entonces, en realidad, lo que está pasando en Venezuela, no completamente, pero en parte es por el control que tiene Cuba Sobre Venezuela. sobre Venezuela y sobre los que dirigen Venezuela. No me digas, o ¿Sabes? sea, que piensas que el control lo lleva a Cuba. No todo, pero en Algo, algún ¿no? nivel sí, porque hasta los puertos los manejan ellos. No me ¿Sabes? digas ese detalle, yo Sí, no lo sabía. sí. Si sabía lo típico que dice todo el mundo, Venezuela se está convirtiendo igual que Cuba, ¿no? Pero Pero no pensaba que Cuba fíjate, tendría ese poder tan grande, los dirigentes políticos sí, cubanos pero ahora, todos han sido educados igual con el comunismo. y alineados Adiestrados en Cuba, en claro, Cuba. vamos O a sea, decir todos han así. sido allá, todos Madre han ido para mía. allá y como siempre Claro, porque Venezuela tiene petróleo. bueno, estamos nadando en petróleo. O sea, que es Pero que el es un país tan petróleo, rico que tiene todo. pero el petróleo ha sido nuestra bendición, Ajá, pero también ha la sido, perdición, sí, ¿no? nuestra maldición. Ha sido las Claro, dos cosas, claro. ¿sabes? Entonces, en un tiempo fue muy bueno hasta que dejó de serlo. Madre mía, cómo. Hasta que empezó la corrupción, demasiado dinero, demasiada corrupción, Claro. poca preparación para asimilar tanto dinero. Y bueno, y así es como las Ya. cosas se van destruyendo y como Pero hay un rayito de esperanza, ¿no? De que vuelva a resurgir Venezuela como antes. siempre está ese rayo de esperanza y que me encantaría. Yo le doy muchas gracias a España porque ha sido un país extraordinario conmigo, pero bueno, mi país es mi país. Está claro, cuando donde naces. Y lo extraño muchísimo y me encantaría que mi hija pudiera crecer corriendo en las playas de Margarita, por Ay, qué ejemplo, bonito ¿sabes? Margarita, bueno, aquello precioso, las tortugas, esa arena Sí, blanca. ese contacto con la naturaleza que hay Claro, allá, que es tan bonito, precioso. ¿sabes? Esas cosas sí son, me Ya. encantaría, de Bueno, verdad. ¿y cómo ves ahora la situación política en España? ¿Te da miedo, no? ¿Qué opinas? Fíjate lo que Este pasa. programa no es de política de nada, pero Sí, yo pero como bueno, es a mi manera, voy contando, voy preguntando pero es difícil hablar con un venezolano y no poder hablar y y no decirle saber que esto, por vaya lo a hacer menos. política. Fíjate, pasa una cosa muy particular que nos ha pasado a todos con la izquierda Ajá, radical, radical. ¿sabes? Que es cuando empezó este problema en Venezuela, los venezolanos nos advirtieron los cubanos que van a ir como Cuba. Y los venezolanos dijimos, Aquí no va a no, pasar. Venezuela no es Cuba, Es Venezuela no es diferente. una isla, ¿sabes? Tenemos la ONU, tenemos a los vecinos, Estados Unidos no va a permitir que eso pase. Okay. Y bueno, y pasó, Y pasó. ¿sabes? Ahorita está Colombia, está Hombre, diciendo lo mismo. Colombia no es Venezuela, ¿sabes? y ya, Aquí no va a pasar esto. Y lo mismo pasa con España. claro. Porque Piensas igual, ¿no? cuando tú oyes la dialéctica de estos gobiernos, Te das cuenta al momento, es sí. idéntica, Yo todos lo lo dicen digo mucho. igual, todas las posturas son las mismas, el radicalismo es el mismo, esa facilidad de culpar al otro de lo que tú mismo estás De lo que estás haciendo, haciendo, es una claro. cosa impresionante, ¿no? Pero Eso bueno, lo digo yo también, ¿eh? y eso A mí me pasa, dicen, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a venir aquí un comunismo? ¿Cómo va a venir aquí? Y yo digo, espérate que ojalá que te no, controlen las cuentas bancarias que ya están haciendo cuando te yo, congelen las cuentas. y ojalá no nos equivoquemos todos, Claro, pero no, es que piensan, esto es Europa, es diferente, nosotros hemos pasado tenemos una democracia, la Unión Europea, eso es, que nos apoya, aquí no va a pasar nada, pero todo se todo puede, es posible, pero todo es vamos, posible. van por un camino muy, muy parecido, ¿no? Bueno, y ahorita A los es que el países dictatoriales, el problema es que mientras más control pones, peor.
más dictatorial te Ya. vuelves. Tú Bueno, sabes, pues a ver, porque aquí el control es poder al final, totalmente, ¿sabes? estoy contigo ahí. Sí. Madre mía. Bueno, Samuel, entonces estábamos hablando de tu niñez, ya me Mi has contado de niñez, Venezuela. bellísima niñez. Sí. ¿Qué recuerdos tienes más de tus padres? ¿Qué valores? ¿O Mis qué padres le fueron dices a tu geniales. niña ahora como algo que recuerdas de tu niñez? Bueno, yo soy, ante todo, soy músico. Eso. Ah, ¿eres Sí, músico? soy músico. Desde los 8 años estudié música y mis padres, a fuerza de constancia, dedicación y regaños, me Sí. hicieron entender la importancia de la disciplina Eso es importante, ¿eh? y Sobre la todo cuando eres práctica, pequeño. y la práctica de una disciplina, ¿sabes? Entonces, eso siempre agradezco que me hayan no solo enseñado, sino esa capacidad de poner un límite a las cosas que aún te gustan, Ujú. ¿sabes? Claro, Entonces, claro. todos los días yo tenía que practicar, ¿sabes? Todos los días yo tenía que ensayar. ¿Y Y qué instrumento el tocabas? piano, El el piano, qué piano, sí, bonito. sí, 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 muy bonito. ¿Y hiciste la Aparte, carrera de piano entera o no? me gradué de composición Ah, qué musical. bueno. Sí, estudié con profesores extraordinarios. En Venezuela estudié con Jerry Wells, por ejemplo, un Muy profesor conocido, ¿no? Muy increíble, buenísimo. increíble. Qué bueno, que se murió este año, pero bueno, dejó un legado musical en Venezuela extraordinario, ¿sabes? Fíjate. Sí. Bueno, y después de eso, ¿qué haces entonces? Bueno, bueno, la primera parte de mi vida fue pura música, música, Ah, música, 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 música. Y mi papá es ingeniero, oh. entonces negoció conmigo. Y te dijo, con la Entonces, música no comes muy bien, ¿no? O no, es un vamos a hacer poco un de ahora sí, negocio, luego sí, no. vamos a hacer un negocio. Yo te pago una carrera universitaria Ajá. y después puedes seguir estudiando música y todo lo que tú quieras. Y tuve la posibilidad de ir a estudiar en Estados Unidos, Ah, qué bueno. Claro, que este, Estados Unidos lo tenéis al lado. al lado, Claro. sí, al Y ladito. claro, te digo. Y estudié, este, ¿cómo se llama? Producción audiovisual Ajá. en mención, documentales. Qué bueno. ¿Sabes? Y bueno, y también hice un técnico superior en composición musical Ujú. y también una concentración en fotografía. Y la verdad es que aprendí muchas cosas, obviamente, pero lo que más aprendí es que la necesidad de comunicar no es solamente a través de la música, sino lo puedes hacer por diferentes medios, ¿no? Ah, Entonces, esa necesidad que uno tiene, o que yo tenía en ese momento, siendo un adolescente, de ujú. comunicar, podría diversificarse y no nada más ser música, sino también podría trabajar la imagen, todavía podría trabajar el sonido. Y entonces me había graduado, ya Ajá. estaba para, para irme a Venezuela y me llamó un compañero de clase y me dijo, vente a San Francisco. Yo Qué estaba en bueno. Filadelfia y él estaba en San Francisco y como me quedaba un año de visa, me fui a San Francisco y conseguí un trabajo allá en una productora. O sea que ahí ya empezó, eso fue lo que te impulsó, ¿no? A convertirte en un Sí, gran profesional totalmente. de Y la ahí tuve cámara o aquí de qué trabajabas. ahí fue cuando empecé a trabajar como luminito, Ah, muy bien, ya iluminando. asistente de iluminación. Que es Nosotros muy decimos, difícil, señores, ¿eh? Porque parece todo fácil aquí en este mundo, pero no. pero A veces tiene- aquí yo me veo muy negra, muy oscura, la luz es sí, importantísimo. pero tienes que aprender hasta de electricidad Todo es verdad. Eso te iba a decir, para para hacer poder luminito. hacerlo. Pero bueno, yo acabado de graduar, en realidad no sabía nada. ¿Sabes? No sabía, Y pero te menos que metiste allí nada. en la productora Me por... metí a la productora, ellos estaban súper contentos conmigo. Bueno, porque, claro, estaba empezando Claro. a trabajar, estaba desarrollando. Tuve un profesor, bueno, un profesor no, sino con la persona que trabajábamos allá, era un director de fotografía brasilero muy Ah, qué bueno bueno. y fue el que por primera vez oí el concepto de pintar con luz. Qué bonito. Entonces, bueno, fue un aprendizaje bien,
bien chévere que estuve por allá. ¿Y tienes alguna anécdota de aquella época? Muchísimo. Bueno, pero al menos Pero, una para reírnos un poco. bueno, Porque cuando empezamos en este mundo, ¿no? Hay muchas sí, que, mira, que dices, bueno, no en este mundillo nuestro de la comunicación y audiovisual, sino todo el mundo. Cuando empieza siempre claro. le pasa alguna anécdota curiosa. Bueno, me dan el trabajo como Ah, asistente de iluminación y una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es agarrar el cable de las luces y y enchufarlo. enchufarlo y conectarlo por todos lados. Y estábamos en un edificio que era gigantesco, que queda allá, es Bell Pacific, es uno de los Ajá, edificios más grandes que existe en construcción. sí. Entonces era como estos edificios de producción, no, sino Largo, de de pasillos. cubículos, sí, Ajá, de cubículos. Entonces sí. eran unos cubículos así larguísimos. Y entonces teníamos luces de esa época, que las luces de esa época Eran diferentes también, y sí, sí, sí. exigían Potencia. potencia. Y entonces yo consigo un cubículo que estaba vacío y conecto 3, 4, Ay, 5 ay, ay. luces del mismo cubículo. Y cuando prendo esas luces, se ha caído toda esa línea de Todo. electricidad. Todo. Se fue la luz, se Ay, ay, rompió ay. Todo. y se fue la luz de toda esa línea y todo el mundo Madre mía. bravísimo conmigo. Bueno, Pero bueno, pero pero ahí aprendiste que no puedes claro, enchufar todo en el mismo, ahí aprendí y en me lo dijeron, no, mismo. pero estíralo, riega los cables. Ok, bueno, voy a regar los cables, uno por aquí, otro más para allá, otro más para Ah, allá. Prendo la luz y no se va. Y ay, en el ay, ay. bendito edificio ese había un robot que iba dejando, creo que era como un carrito, que Ajá, iba dejando las cartas y las informaciones a cada uno de los sí, a todo. cubículos. Entonces se iba moviendo por un riel que iba por debajo de la alfombra. Y Eh, estamos grabando al presidente de la compañía y Madre viene mía. el El robot. robótico y se empieza a llevar todos los cables y me da una pena parar porque era mi primer día Ay, ay, como ay, 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 asistente pobre. y tuve que parar La la grabación. grabación y dije, corta. Ay, 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 ay. Y el director se me queda viendo qué pasa. Y en eso se empezó a caer la luz y bueno, gracias a Dios Ay, ay, la ay, pude qué atajar. divertido, pero para que veas, ¿eh? Pero a que seguro que aprendiste en ese Ah, no, por momento ya para toda tu supuesto. No, vida. nunca me pasó. O no me ha Bueno, pasado más, gracias a Dios. bueno, has recorrido medio mundo con tu cámara, porque luego te haces un camarógrafo maravilloso, ¿no? Después Gracias. de la iluminación al hombro. ¿Cuál ha sido el lugar que más te ha impactado? Porque tengo que decir que Bueno, él se dedica sobre todo a hacer documentales y documentales buenísimos, el, ¿no? Cuéntame un poco. hay muchos tipos de experiencias que son muy distintas, son muy disímiles, pero todas son muy buenas, Ajá. ¿no? Hay experiencias que te conmueven y hay experiencias que te alegran. Las Ujú. dos son igual de poderosas, Ya. ¿no? Y hay Este, experiencias que te entristecen muchísimo, ¿no? Ya no que te claro, conmuevan claro, de lo que estás claro, viendo, claro. sino que hasta lloras a la hora de estar Y muchísimo. grabando. Y también hay cosas que te ocurren durante esas grabaciones, que Ujú. no tienen nada que ver con el trabajo, pero sí tiene que ver con el hecho de tú estar ahí por el trabajo, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve una experiencia extraordinaria que viví en un orfanato en el sur de la India por casi 2 meses. Fíjate, ¿Sabes? Fue extraordinario, fue una experiencia bellísima, conviviendo con los niños, porque además tenía que vivir en el ahí orfanato dentro. para que los niños se acostumbraran a A mí mí, madre con la mía, cámara, y entonces Samuel. para que se fueran espontáneos, para que trabajaran súper bien, ¿no? Entonces, Y para que realmente no el se documental era cohibieran. un documental o era un reportaje que Era era un documental, era un sobre documental. los niños de la India o qué Eran, temas. era, Era una cosa medio hiposa, pero bien interesante, que un grupo de gente que hace biodanza, Ajá. y entonces fueron a la India a ayudar a los niños a, Hacer ese, ¿no? Modelo de, a a, 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 desarrollar ese modelo a, ¿o no? o a romper sus propias ataduras Ah, culturales a través de la biodanza y exteriorizar los sentimientos y todo eso. Es como una terapia ujú. para los niños. Claro, son niños de un orfanato, son niños Madre, que pobres. han tenido pérdidas o que no siempre tienen todo lo que pueden. Entonces Ujú. aprendes muchas cosas, aprendes que un niño con 1 hora de televisión a la semana está bien, no es No es malo, malo. está bien.
mientras le pongas cosas que hacer, claro está, ¿no? O aprendes que un niño no necesita 5 zapatos de marca o el último PlayStation Claro. o el último No, esa gente, imagínate, Nintendo ni pobrecitos. nada de eso. Que uno tiene que vivir como ellos, no, pero sí tienes que aprender de ellos, Claro. ¿sabes? Porque, claro, Muy somos, interesante lo que estás diciendo. sí, Porque vamos, es otra llegas cultura, es allí. otra visión de Yo ver el me quedé mundo. muerta cuando un día vi otro reportaje, perdona que te corte aquí un momentito, de los niños en la India que como tienen las manos muy pequeñitas, había una factoría que les encargaban de poner los botones de las camisas de Oh, marcas, que no voy a sí, decir ahora, súper importantes. Como tenían las manitos, tiqui, 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 y tenían que hacer 50.000. Y le dije a un embajador aquí, me he quedado impactada con esto. ¿Cómo ponen a los niños tan chiquitines? Te digo, niños sí, de 5 añitos, o sí, sea, sí, 5 o 6. Digo, a poner los botones y me dijo, Alina, más vale que pongan botones a que no estén en la calle. sí. Y me quedé como, dices, no sabes, en la calle están no mendigando, están descalzos, Ah, no comen, los y- violan. y O lo que sea, pasa, 50.000 cosas más vale que estén claro, aquí, que aquí encima les daban y como un sueldo lo que pequeñito, pasa, pero algo para la sí, familia y comían y dices, ¿cómo puede haber, no? Hoy en, en día que sí está todo eso. sí, en otro viaje que hice a la India también, estuve grabando eh, ¿Y la India? fundaciones, ¿Y la India fundaciones. por qué? No sé, el destino me El llevó para destino te allá. lleva ahí. El destino me llevó para allá 3 veces me ha llevado. Eso tiene que ver algo, ¿eh? Sí, yo Porque no sé por qué, mira que hay pero países en el mundo, ha pero... sido súper interesante, Ajá. ¿sabes? Porque no me quejo. ¿Y fuisteis allí a un sitio de estos de relax, de Eh, budismo, de cosas de esas que tienen allí? No, no. no, bueno, sí fui a un ashram, se llama, Ajá, el de Ama, que es una señora que hace sanación a través de los abrazos y eso. de todo, Y ¿no? es súper bonito. Es súper bonito, pero al mismo tiempo también hay choques culturales Claro. muy, muy duros, ¿no? Porque, por ejemplo, uno siempre, en nuestra cultura siempre nos enseñan a la integración. Ujú. En cambio, ellos no piensan igual, Nada, ¿no? ¿no? Más bien, esto lo hacen los nativos y esto lo hacen los viajeros y no se pueden mezclar. Entonces eso uno le choca, pero bueno, ellos tendrán sus razones culturales también Qué bueno, claro, claro. para hacer las cosas de esa manera. Bueno, entonces hiciste otro documental Hice otro documental súper interesante que fue sobre fundaciones que trabajan para el empoderamiento de la mujer en la en la India. India, ¿no? Ah, qué bueno, Entonces, eso también es súper interesante. súper interesante. Y no solo de la mujer, de la familia en general. Entonces fuimos a uno que queda en el ashram de Gandhi, en una ciudad que se llama Ahmedabad. Y hay un grupo de artistas, músicos y cineastas de Hollywood que van a ese ashram y enseñan a los niños Qué maravilla. este, cosas como higiene, Ah, a través de la música y a través de todo, le enseñan cosas como higiene, como valores. Y entonces yo me pregunté, ¿y por qué con los niños no directamente con los padres? Porque claro que es la base de todo. Si el padre no le enseña a los los niños, niños lo llevan a la casa. Los niños son los que llevan las cosas a la casa y esa claro. información llega a través de los niños. Si lo hace un adulto no llegaría, ¿sabes? Fíjate qué curioso, que aquí es al Interesantísimo, revés, que aquí es el interesantísimo. padre el que tiene que dar los valores al niño Sí, para que el niño aprenda, para que el niño... pero súper Qué interesante y bueno. súper bonito, ¿Y ¿no? te quedó bonito el documental? Bello, Sí, quedó ¿no? bellísimo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, de Tengo todos esas esos cosas. países que ha viajado, ¿la India es la que más te ha La, marcado o no? la India es uno de los que más me ha marcado, sí, definitivamente. Bueno, Venezuela misma también, Claro. obviamente. En Venezuela, por ser mi país, he estado en sitios que de verdad te conmueven por la pobreza y por que están al lado de tu casa. Y es como un mundo distante, es como si fuera la India, o más lejos de la India, Fíjate. ¿sabes? Entonces también hay cosas en mi propio país que son fuertes y son conmovedoras también. Claro. Bueno, y entonces, cuéntame, ¿y trabajas con productora o trabajas por tu cuenta como Bueno, yo freelance? por un tiempo estuve trabajando en canales de televisión en Ah, Venezuela. bueno, es verdad, cuéntame los canales de televisión de allí, que eso me encanta cuando...
tuvimos Sí. el placer de hablar otro día de eso, digo, mira qué bien. Estuve trabajando en los canales de televisión, estuve trabajando en un programa que se llamaba Atrévete a Soñar. Bonito Este, el título. sí, Sí. el programa era bellísimo, que obviamente era, Pero que era magazine, era no, era un programa semanal, actualidad. es un programa de concursos, Ah, mira. pero lo interesante es que aparte de los concursos, tenías el hecho de que le cumplías los sueños a la gente. Ajá. Como sorpresa, Entonces, sorpresa aquí. Aquí hubo un exacto, programa que se es llamaba lo Sorpresa, mismo, es sorpresa la de misma Giorgio gente, Aresu. es la misma Ah, gente, es la misma o sea gente. que Lo es que lo pasa es que mismo. allá no le pudieron poner Sorpresa, sorpresa, sorpresa. sorpresa y media, creo que era que se llamaba en Es Argentina. que en México le cambiaron también, ya Sí, otra vez igual en no sé qué. sí, Eso empezó Pepe Aspiro y Giorgio Aresu creo que no era sorpresa, en sorpresa, Antena 3. era algo parecido. Pero en Argentina, este programa es argentino. Ah, Y una productora que se llama Promofilm. ujú. Y se une con una productora española que es Globomedia. Claro, pues son estos. Entonces, Bueno, por Globo eso. Media el de Emilio Aragón, es esto, lo mismo. Entonces, Es lo ellos dos mismo. hicieron esta promoción en Ajá. Venezuela y, bueno, y en muchos otros países, vendiendo este Ese concepto formato, qué bonito. de producción. Y ese fue un trabajo extraordinario porque yo era productor de exteriores de sueños. Oh, me Y encanta. entonces ahí no trabajaba con cámara. Ahí yo contrataba, o sea, Claro, pedía los hacías la cámaras y producción. hacía la producción y la dirección de exteriores. Sí, 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 Del sí. pequeño espacio que te daban, Que pues. ustedes no lo saben, pero es muy difícil. Porque claro, primero hay que localizar el sitio. Luego tener todo el set. El set me refiero es dónde se va a grabar, Sí. lo que hay que hacer. Luego el equipo técnico, Claro, pero cámaras, esto era buenísimo, porque uno iluminación. tenía que imaginarse cómo dar una sorpresa Madre a alguien mía. que no sabía que ibas a darle Claro, que una igual era en un sorpresa. restaurante, como era En un en un metro, restaurante, en como su era un casa, autobús o entrar en dentro de donde la casa. sea. Claro, claro. Y entonces, claro, tenías un super canal detrás de ti avalando todo lo que tú hacías. En un canal se llamaba Radio Caracas, que después lo cerraron este gobierno. Esta política. Pero Radio Es un Caracas tema era político. el primero o segundo canal más grande de Venezuela. Y entonces, claro, tenías ese nombre atrás de ti y te Claro. abrían las puertas En todos de lados, claro. todo lo que tú quisieras hacer. Y entonces era buenísimo porque aprendes tanto porque cada día, cada semana era un programa distinto, Distinto. ¿sabes? Entonces Sí, una sorpresa distinta, esta una semana cosa. hacías una sorpresa en el Claro. llano venezolano y la semana siguiente estabas con esa niña que le diste la sorpresa en el llano y te la llevaste a Disney. A Disney no, te la llevaste a la NASA en Texas, Fíjate qué ¿sabes? maravilla. Entonces tenías todo esa, el viaje que al mismo tiempo que le cumplías los sueños a la gente, también lo cumplías tú, pues, Claro, claro, no, ¿sabes? eso es lo bueno que Porque, tienen, sí, que tienen la producción o los equipos sí, técnicos cuando salen al exterior. o conocer Aunque yo gente, me canso, ¿eh? Yo al principio me encantaba, ay, para este viaje, para este otro, pero claro, luego trabajar fuera de tu casa te agota, te claro. agota. Te Pero bueno, agota en ese momento muchísimo yo porque es tenía, llegar y a veces no ves ni el país, lo en ves ese momento del... tenía 25 años, en ese momento no me importaba. Bueno, claro, con Era, esa edad, y yo lo te que estoy quería hablando era ya con de 30 viajar para y allá, viajar y 30 y para viajar. acá. A mí me Era- cambió esa visión cuando tuve a mi hija. Fíjate, o sea, fíjate. Que claro, que Ya necesitabas tiempo para estar con ella. quiero verla Claro, crecer, quiero estar con ella. No quiero ser un papá ausente, que con este trabajo es claro. facilísimo ser un papá ausente, Ajá. porque por los viajes y por todo esto. Pero bueno, además que todos los viajes conllevan cierto peligro. Está claro, te puede pasar de Entonces, todo. de todo. Y bueno, y eso también hace que tú digas, no, ella me necesita. Entonces, evalúas más Ya cuando te los ofertan trabajos unos que vas a trabajos dices, agarrar. bueno, voy a ver esto, Exactamente, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Me puedo ir o exactamente, no? Pues muy bien, exactamente. ¿eh? Es que eres un padrazo, Gracias, total. Lo gracias. sé yo Entonces, todo, hay que evaluar todas esas cosas, claro. ¿sabes? Y bueno, también creo que eso me lo da que tuve mi hija ya grande, no tan jovencito, Pero si tú ahora que eres muy jovencito, ¿qué me estás contando? no, tengo 52 años. Ah, pues no lo pareces, querido amigo. Mira la cámara que te vean, ¡Salud! sobre todo ¡Salud! por tu carácter no pareces. Y la niña la tiene, que me acaba de hacer la comunión, que tiene 10 añitos. 10 10 añitos, 10 añitos. bellos Y añitos. es bella, ¿eh? Porque la conocemos, es Eh, guapísima. sí, qué bueno. O sea que, bueno, a ver, ¿y cuál ha sido tu peor momento
o como productor o como cámara? Bueno, es que ¿Has tenido hay bajones? dos, Porque esta claro, he profesión tenido bajones tenemos mucho siempre, trabajo y de siempre. repente se para y te puedes tirar medio año Bueno, pero son sin momentos de nada. aprendizaje. Entonces, por lo menos yo monté una productora en Venezuela con un compañero Ujú. y trabajábamos bueno, todo el día, toda hora, en todo momento, trabajando, trabajando, trabajando. Y entonces, claro, conseguíamos trabajo, teníamos mucho trabajo por un mes Ujú. y después en ese mes nadie está buscando trabajo porque, claro, estamos Claro, trabajando. claro, claro. Y entonces pasamos un mes sin nada de trabajo. Entonces es un proceso de aprendizaje que al principio te golpea mucho porque, claro, estás empezando la compañía, te compraste unos equipos Sí, con el sí, dinero, no tienes dinero. claro. Dices, ah, ¿qué pasa? Estás ahí echándole y bueno. Y a veces teníamos que comer arroz chino una semana para poderle pagar a Ah, Pablito, por ejemplo, claro, ¿sabes? O cosas o así. algo. Y Bueno, era súper complicado, pero bueno, también es un momento de aprendizaje. Y otro momento que me costó mucho fue cuando decidí venirme a España. bueno, eso, dar ese Este, paso gigante, imagínate, a un sí, país. ¿No habías venido nunca? no, sí había venido, sí Ah, había bueno, venido, menos sí mal, había venido. porque muchos Había, venezolanos vienen y dicen, Miedo, voy había, a un país desconocido, no sé sí, qué me va a había pasar". venido 3 veces y Ajá, siempre por trabajo. Qué fíjate, casualidad. Este, pero bueno, es muy distinto venir por trabajo que venir a buscar trabajo. eso te iba a decir. No es igual Totalmente venir de distinto. vacaciones a No, decir, me voy a quedar. exacto. Y entonces, para mí la migración, aparte de todas las etapas emocionales que uno pasa, desde el duelo de dejar tu país hasta la aceptación de que estás en una tierra distinta y que hay que adaptarse, este, Pero lo que eh, estás diciendo está muy bien porque tú quieres adaptarte al país, pero hay mucha gente que claro, viene aquí, claro, hay que extranjero, adaptarse. y piensan que están Si yo voy a tu en su casa, país, vas por la calle y los ves tomando cerveza allá afuera, y digo, pero vamos a ver que esto no es el Caribe, eh, ¿sabes? Que se ponen, no se adaptan no a... hay que adaptarse ¿Sabes siempre. qué te quiero? Sí, No, sí, no sé si lo habrás notado, que hay mucha gente que vive como si estuviese en su país, pero aquí en sí, Madrid. Y pero dices, vamos a ver que esto, no, no es que no, no. ¿no? Si yo voy a tu casa, yo tengo que seguir tus reglas. Claro, que es lo Es así, normal, es así de lo sencillo. normal. Claro, pero hay muchos tipos de migrantes. Yo soy Ya, del tipo de migrante que a mí me gusta adaptarme para poder entender. fenomenal. Y entonces hay un proceso de aprendizaje muy bonito también. Dentro de todo lo difícil que es la migración, hay un proceso de aprendizaje muy bonito, que es entender otra cultura y Claro. entender otra forma de ver la vida, que aún aunque hablemos el mismo idioma, tengamos valores muy parecidos en todo, la misma religión, cambian las palabras o Ajá, sí, cambian sí, ciertas cosas, es bastante fácil que uno se adapte aquí, pero igualito hay que hacerlo. Y claro. hay que poner las ganas de hacerlo. No esperar de que todo sea como en tu país porque no es así. Y lo que aprendí también es que emigrar es un baño de humildad. Qué bonito. Es un baño donde tú tienes que olvidarte de lo que hiciste hace una semana Mm, y entender que tienes que empezar desde cero, desde desde cero, abajo, claro. desde chiquito. Yo tenía 20 años que no hacía eventos, que no grababa eventos, no fotografía Ajá. eventos. Bueno, No te queda más hay remedio, que empezaste hacerlo y otra hay que vez. hacerlo bien. Claro. No, no, no es hacerlo, Pero es porque tú hacerlo eres, bien. perdona que te ¿Sabes? tire aquí flores, pero que tú eres un gran profesional. La gente que es profesional piensa como tú. Eh, ¿O no me entiendes? Y lo más importante es la humildad. Claro. Yo igual, yo me siento aquí y dirá, bueno, mira esta chica o esta señora hablando prim, prim, pram, pram. Y si tengo que contar que empecé en televisión española con 16 años, Claro, Telecinco, Antena 3, todo lo que he hecho, las pelis que he hecho, 50.000 cosas, claro. dices, os está tirando un farol, ¿sabes qué Sí, te digo? sí, O sí, sí. tal, o qué ostentosa es. Y Mm. yo soy muy humilde y la humildad. Ah, no, porque Mañana puedo estar, eso es parte de lo claro, que uno aprende. en Porque otro sitio y soy tan feliz. yo en Venezuela era director de fotografía. Ujú. Yo casi no hacía cámara ya. La O hacía sea, cuando sí, sí, quiero, sí. ¿sabes? Pero yo me concentré más en la parte de dirección de fotografía,
Y por eso sé hacer tantas cosas. Claro. Porque yo me dije a mí que para poder ser un buen director, Tienes yo que tengo pasar que por todas las aprender facetas. las cosas. Sí, Y tengo que llevas ser razón. bueno en todas las cosas. A lo mejor no el mejor, pero bueno, por lo menos. Que la gente me Que sí, que respete sí. en lo que estoy haciendo. Y entonces conocí la iluminación. Y entonces la iluminación me cegó. Fíjate. Me cambió mi perspectiva de trabajo porque es algo tan bonito, Es verdad. tan intangible, tan abstracto, pero tan real al mismo tiempo. Ya. ¿Sabes? Como la influencia que tiene la luz en tu vida. Totalmente. ¿Cómo entender la luz? Eso es lo que uno trata de hacer todo el tiempo. ¿Cómo controlarla? Ya al principio tú tratas de controlarla, después tú entiendes que la luz no se No te controla, controla. ¿sabes? Sino uno Claro. trabaja con ella. Pero mira, no la luz que hablamos aquí de los medios audiovisuales y todo esto, ya en la vida personal. Yo voy a casa de una amiga, hoy estoy súper triste, estoy mal. Llego allí y está todo oscuro. Sí, Tú es así. fíjate, y tiene la ventana bajada, todo Claro. cerrado. Ahora no, vale, porque ahora es verano y la gente cierra. Pero te digo, no. Y le digo, y entro por la puerta y digo, "Esto está muy oscuro, sube la ventana. Tú, la luz te da vida. La luz". Claro. Y también influye mucho en las Bueno, personas, y ¿eh? los efectos psicológicos que tiene la luz Totalmente, por eso y te digo, el color. influye y el Y color. el color, porque no puedes El quitarle color. el color de la luz. Y hay países sea, con unos colores de luces Wow, maravillosos. bellísimo, claro que sí. Yo he estado Y en, también hay que aprender. hombre, en También Marruecos, hay que aprender cómo la luz de cada país es eso es, distinta al diferente. momento de hacer la cámara. Mira, en Marruecos a mí ¿Sabes? me encantó la luz. Esos amaneceres con esas luces y los atardeceres, dices, pues, es que parece que sale en el desierto, ¿vale? Te digo, sale el sol del suelo, Sí. de tal. Luego también me encanta la luz espectacular ya de África más abajo. Ya África del Sur, África no ha estado. bueno, espectacular. Me Para encantaría. grabar documentales, espectacular. O sea, Claro. es un verde menta, una tierra colorada, pero es Sí, la luz. O sea, aparte tú lo ves, claro, pero la luz que refleja, claro, según el meridiano, pero una maravilla. claro que sí. Bueno, Samuel, y cuéntame, que ya me queda nada, 5 minutos. Tan rápido, Ya qué se nos ha rápido. pasado aquí esto. La Wow. tecnología, La la IA, tecnología. ¿cómo ves todo eso ahora mismo? Bueno, Tenemos que estar aprendiendo diariamente, yo pero soy tú cómo de lo una ves. generación, yo soy de la generación X. Ajá, Yo siempre he estado en cambios tecnológicos. Yo pasé del mundo analógico al mundo digital, ajá. del mundo digital al A esto. mundo, a lo que estamos viendo ahorita. Y siempre lo he visto como algo natural, no lo he Muy visto bien, como nada invasivo. Más bien, cada vez que hay un cambio, es una nueva herramienta que uno tiene. muy bien. Por lo menos ahorita para hacer postproducción y edición, que es una de las cosas que también me gusta mucho. Lo que, lo que, o Lo sea, utilizas como una herramienta, uno de los claro. recursos que uso para conseguir imágenes es la IA, Ujú. ¿sabes? Yo lo digo siempre a Pero todo el mundo, natural, mis oyentes, mis seguidores, ya me habrán escuchado muchas veces, yo lo tengo como una herramienta, claro, no y hay que utilizarla tenerlo como para, eso. pero No es hay que como tenerle ahí, miedo, nada, ni tampoco hay que delegarle las decisiones de vida tuya, eso es ¿sabes? verdad. No hay que ir ni a un extremo ni a otro, pero sí hay que entenderla, usarla, y porque va a ser, mira, es como cuando usaron por primera vez la guitarra eléctrica. Dijeron, la música se acabó. Y jamás. Mentira, se ha acabado. La guitarra eléctrica lo que te dio fue un espectro mayor, Eso es. una nueva herramienta que te dio más color a la música. Bueno, lo mismo va a pasar con esto. ¿Sabes? Siempre y cuando uno lo use como eso y no como hay gente que trata de delegar todo a Nada, que eso no. la inteligencia artificial haga las ediciones, haga la corrección de Ya, color. eso lo hace mucha gente ya, ¿eh? Sí, En nuestro medio de y comunicación. eso Y se nunca queda nota, y bien. se nota. Por eso, Los eso es lo que que te dice, somos nunca queda de este bien. mundo de muchos años, es que lo ves, te das cuenta al momento, esto lo ha hecho la... O sea, Además que es una lo notas. oda al facilismo y a la flojera Claro, a total, todo. ¿sabes? Y eso es lo que uno tiene que evitar, pues. Claro, ¿Sabes? Que siempre las cosas son buenas porque hay alguien que se esmera en en hacerlo bien, hacerlo. Otra cosa que ¿sabes? quería preguntarte, ¿te has fijado hoy en día que ya los empresarios en nuestro mundo de la comunicación utilizan a una persona para que haga 1000 trabajos? Sí, sí. O sea, vamos a ver, ¿eso qué te parece? Eso Tú es una tienes que locura, saber eso es una editar, locura. tienes que ser sonidista, tienes que saber grabar.
El Pero que mucho abarca, poco no llega. solamente que es así, sino que se ha normalizado eso, Pero yo eso lo digo ¿sabes? aquí a todo el mundo. Cada Entonces, uno tiene que especializarse claro. en su campo. Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos, Pablito, mi Pablito que está aquí, que va a ser un futuro, ya verás, buenísimo técnico de edición y para que cámara, tú veas. porque ahora lo tengo aquí de sonido, pero te digo yo que esa no es su profesión. Bueno, pero Y está le bien digo, que Pablo, aprenda. claro, Es claro, parte del medio parte de todo. audiovisual. Es que me está mirando como que está diciendo Alina. Me voy a quitar esto porque me está molestando. Bueno, Sí, sí. entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Piensas igual que yo Sí, o no? totalmente. Primero Claro. que demuestra un poco de entendimiento del trabajo, Ujú. ¿sabes? De que este no es un trabajo individual, sino esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo donde muchas personas se unen para hacer algo. Que es lo Tampoco, bonito. que es lo bonito, tampoco estás entendiendo el manejo del tiempo, porque entonces tú Claro. quieres hacer las cosas en poco tiempo, pero que una sola persona te haga Te el haga todo. diseño, te haga la edición y te haga la grabación. ¿En qué momento va a planificar si está haciendo el diseño o en qué momento va a editar si estás haciendo la grabación? Entonces, es un trabajo en equipo y Claro. tiene que manejarse así, porque entonces esto es un trabajo de especialización, Ajá. ¿no? Entonces, está el especialista en luz, está el especialista en En sonido y sonido, es está el verdad. especialista en montaje. Pero Esa fíjate, es esto la realidad. en lo que es la televisión, los documentales y tal, está pasando, pero en cambio en el mundo del cine no. Claro, El cine aún sigue con ese respeto, ese lo con entiende. ese respeto de todo Claro, eso, que digo, claro. me parece, igual a la cambia dentro de un tiempo, pero vamos, No, que digo, no puede cambiar, y porque claro, entonces eso conlleva a la mediocridad, claro. porque si una persona menor de 25 años sabe hacer cámaras, sabe iluminar, sabe hacer sonido, sabe hacer No, diseño no creo que gráfico con y esa sabe edad. montar, entonces ninguna de esas la está haciendo bien. Claro. Primero el ¿Entiendes? tiempo, porque no te, Claro. ¿en qué Bueno, tiempo lo hacen? También. hay gente virtuoso, como en todo, pero Sí, pero defiendo. el normal de los seres humanos tenemos que aprender todo, Claro. ¿sabes? Y aprender conlleva tiempo, aprender conlleva equivocarte, aprender conlleva hacer las cosas y dedicarte a eso, ¿sabes? Entonces, si no eres así, sino entonces te dice, ok, ahora diseñame, estoy diseñando, ahora edita, estoy editando, ahora... Entonces Claro, al final nunca vas a el ser hacer humano todo no va a bien. tener la capacidad para No, hacer 50.000 cosas. Y no. menos los hombres, querido. Ah, Porque sí, no ya nos podéis hacer pusimos dos políticos. cosas a la vez, Está dos bien, no, cosas a no. la vez no podéis hacer. Pablito, aquí somos mayoría. No podéis hacer Apóyame. como nosotras, que podemos hacer 40 cosas a la vez. Así, papá y camarógrafo. Eso ¿Qué pasa? A mí no me venga con es. eso. Y lleva razón, lleva razón. La igualdad. Salud. Bueno, cuéntame, ¿y ahora te vas a dónde? Ahorita me voy ¿A Miami? a Miami A los Miamis. para visitar a la familia. Es Ah, un bueno, viaje muy de bien. familia. Ah, eso es bonito. Sí, sí, sí. Me hace Qué falta bueno. que estemos todos. Nosotros tenemos un dicho que somos como una familia buchipluma, ¿no? Que todos estamos montados uno sobre el otro lo que ha pasado en Venezuela nos ha disgregado de una manera Eso es lo peor, igual increíble. que a la gente Entonces, cubana, que todo el mundo está repartido por sí, todo el mundo. y nos hace falta porque nosotros somos totalmente familiares, nosotros somos súper No, toda la familiares. gente caribeña es ¿Sabes? así, son como una piña. Sí, estamos montados uno sobre el otro. Ay, Sí, te sí, sí. odio, pero te quiero. Pero, ¿Sabes? y, Entonces, esa experiencia que también quiero que mi hija la tenga. qué Yo no bonito. quiero que mi hija nazca nada más con su núcleo familiar, sino con su familia extendida, que es lo bonito, Está claro. que es Qué bonito. la verdadera Y es fuerza lo que se va a llevar de la ella para el día familia. mayor, ¿no? Claro, Y esos claro, valores, como claro. empezamos a hablar, es lo que luego la niña va a tener Sí, cuando sea sí, grande. sí, claro que sí. Bueno, pues nada, me tengo que despedir de ti. Bueno, Tengo que decirles que Samuel Prado, que está aquí con nosotros, que hemos hecho una entrevista que me ha encantado, colabora en este canal, en el canal que tenemos de Mazal TV, está haciendo todas las grabaciones fantásticas y para mí es un lujo trabajar con él porque no tengo que decirle nada. ¿A que no? Bueno, también yo es te hago bien así. el No, guión no, está bien. y te hago bien la escaleta Y los guiones están y el bonitos y es fácil dirección trabajar y te hago así. todo eso, pero me refiero Claro que que sí. contigo es un Pero es lo placer que, trabajar, gracias, la igual te digo, calidad pero es lo que te digo, es un con trabajo que, en equipo, claro, ¿sabes? No estoy yo solo escribiendo el guión y grabando claro, al mismo tiempo, ni la producción, sino lo claro, estamos haciendo todos. Entonces, claro, se crean esos equipos y se crean esas alianzas, que es eso es una lo de las bonito, cosas eso más es lo bonitas bonito. de este trabajo. Bueno, pues aquí termina hoy a mi manera. Espero que les haya gustado la entrevista, que sé que sí. Y nada, Samuel, seguimos viéndonos.
Vete a Sí, Miami, pásatela bien, pero te volvemos a esperar aquí, ¿eh? Muy volveré, pronto, claro que ¿eh? sí. Bueno, y quédense con su cara, que es buenísimo, ¿eh? Para hacer de todo. As- Pues nada, aquí termina hoy a mi manera. Sigan siendo muy felices, ¿eh? Que lo sé, que los que me ven y me oyen son felices.